Bien, como ya hemos estado hablando en estos últimos estudios, ¿cierto? Hemos visto que nuestro Señor ya se está dirigiendo a Jerusalén, ¿bien? Y en este camino nos encontramos acá en Lucas capítulo 10, donde hemos estado viendo, ¿cierto? Por ejemplo, vimos, ¿ya? Cuando el Señor escoge a 70, porque únicamente los 12 no eran los que estaban ahí siendo discipulados por Él. Ese era el círculo íntimo, pero aparte de ellos, Lucas nos dice que había otros 70 que les coge, ¿cierto? Y los envía delante de él a preparar camino a varios lugares, ¿ya? Antes de que él llegara. ¿Cuál era el propósito de esto? De que ellos, ¿cierto? Empezaran a expandir el mensaje para que esta gente conociera más del Señor, conociera acerca de esta palabra, y obviamente también ahí incitándolos para que salgan, por así decirlo, al camino, porque recordemos que van camino a Jerusalén, ¿ya? Pero antes de enviarlo vimos que nuestro Señor no se olvida de ningún detalle, y ahí les empezó a dar una serie de instrucciones y también los advirtió, ¿ya? Y ahí veíamos que lo primero, antes de, les dijo que tenían que orar. Y no era cualquier oración, sino que tenían que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, ¿cierto? Porque era mucho el trabajo que había. Pero veíamos ahí que aquel que ora en ese sentido, rogando, ¿cierto? Que envíe obreros, son los primeros que tienen que estar dispuestos a poner manos a la obra, ¿ya? Aquí no es cosa de que Señor envía obreros, envía a otros, no, sino que aquel que ora, el Señor algo hace en ese corazón que lo mueve a querer estar ahí, de los primeros, por así decirlo, a estar ahí en esta labor, ¿ya? Luego veíamos que el Señor les dice que no iba a ser fácil, que los iba a enviar como corderos en medio del lobo, ya le está advirtiendo acerca de las cosas que podían venir, ¿ya? También les dijo que no llevaran ningún tipo de provisión, que no llevaran ni monederos, que no llevaran bolsas, porque era un periodo de entrenamiento en el cual ellos tenían que aprender a depender de la provisión, de la bendición de Dios, ¿ya? También les dijo claramente, en simples palabras, que no tenían que distraerse con nada ni con nadie, ¿ya? Que tenían que estar con los ojos puestos en la tarea que Él les encomendó, ¿ya? Y tenían que estar buscando a aquellos que estuvieran dispuestos a oír el Evangelio. Y como iban a haber personas que iban a rechazar, el Señor también les dice ahí que no tienen que perder el tiempo con quienes rechazan, sino que en señal, ¿cierto?, de un pronunciamiento público de juicio, ¿ya? Ellos tenían que sacudirse incluso el polvo que había en sus pies o en sus sandalias, ¿ya? Públicamente. No tenían que irse en silencio, sino que esto tiene que ser públicamente, de modo de que ellos supieran que el mensaje del reino llegó a ellos, pero fueron ellos los que no quisieron oír. ¿Bien? Esa fue la primera parte que vimos, ¿cierto?, aquí en Lucas, del versículo 1 al 16, cuando el Señor los envía, ¿ya? Toda esta instrucción, advertencia, los envía. Y en el estudio anterior vimos qué pasó. Vimos cómo regresaban, porque Lucas, ¿cierto?, nos describe su regreso. Y eso lo vimos del verso 17 en adelante, donde vimos que, bueno, ellos habían salido con fe, ¿ya? Fueron, a pesar de todo lo que el Señor les dijo, ellos fueron, ¿ya? Y volvieron con gozo, volvieron con alegría, porque lo que había sucedido ahí había sido superior a lo que ellos quizás hubieran imaginado, ¿ya? Y llegan diciéndole al Señor que incluso los demonios no se resistían cuando ellos hablaban en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, claro, ¿ya? Y estaban contentos, estaban llenos de alegría por esto, de que les había ido bien, ¿ya? Pero vemos que, aunque ellos estaban contentos por haber tenido estos grandes resultados al ministrar en el nombre y la autoridad del Señor, bueno, y ahí hablábamos de que no estuvo mal de que esto sucediera. No estuvo mal que se regocijaran, que el Señor no está diciendo que no tienen que alegrarse cuando están en la obediencia, sirviéndole a Él. No, sino que los lleva a la vista, les lleva a la vista a algo mucho más importante. Les quiere dar a entender de que eso no es lo principal, que no se desvíen, ¿ya? Los hizo reflexionar, como estuvimos viendo ahí, de que había una victoria mucho más grande, ¿ya? Y es por eso que Él les exhorta, les dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, como bien hacía alusión Pedro hace un momento. Entonces, y ahí veíamos, ¿cierto?, que nuestro mayor gozo, ¿ya?, no proviene de lo que nosotros hacemos,
para Dios, porque aún lo que nosotros podemos hacer, o lo que los discípulos pudieron hacer en este caso, fue por el Señor, fue gracia de Dios, ¿ya? Entonces ni siquiera hay mérito humano ahí, pero aún así, ahí, aunque nos alegramos en la obediencia, ahí el Señor nos decía que nuestro mayor gozo nos viene de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros podemos participar, de lo que nosotros logramos en el Señor, sino que nuestro mayor gozo viene en base a lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿ya? Porque gracias a Él, ahora nuestros nombres están escritos, ¿cierto? Como bien decía ahí, en el reino de los cielos. Y ese honor es mucho más grande que cualquier logro, que cualquier otra cosa que se pueda lograr, ¿ya? Entonces, eso es lo que el Señor le está diciendo aquí. No lo está censurando en ninguna manera, sino que lo está enfocando. Bueno, ahí veíamos una serie de posibilidades del por qué los exhortó, pero bueno, aquel que quiere profundizar y no vio el estudio anterior, ahí está, ¿cierto? A través de nuestra plataforma, ¿cierto? De YouTube y también a través de estos medios de Facebook, ¿bien? Están ahí para aquel que quiera disponer de ellos. Amén. Y hoy vamos, ¿cierto? Con los versos siguientes del verso 21 al 24 de Lucas capítulo 10, donde aquí lleva por título Jesús se regocija. ¿Ya? Jesús se regocija. ¿Lo lee usted o lo leo yo? Como quieras, lo leo yo. Ya. Bien, Jesús se regocija. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 23. Y volviéndose a los discípulos le dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís. Lo que oísteis, y no lo oyeron. Amén. Bien. Como bien leía Pedro, ahí en el versículo 21 dice, en aquella misma hora. Bueno, ahí tomando en consideración todo aquello que yo les estuve hablando en este momento, que el Señor los envía a estos 70, después ellos vuelven, ¿cierto? Regocijándose, el Señor los enfoca, ¿cierto? En lo que realmente es más importante que cualquier otra cosa, ¿ya? Y aquí continúa el texto, uniendo todo lo anterior, y dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó, ¿ya? Se regocijó, ¿ya? Entonces, Jesús consideró, vio, ¿cierto? Todo aquello que el Padre había hecho por estos discípulos, lo que había hecho en ellos y por medio de ellos, ¿ya? O sea, en un todo, Jesús se regocijó por esto, ¿ya? Y aquí vemos que la palabra traducida se regocijó significa algo mucho más grande, ¿ya? No es solamente como, se regocijó, listo. A veces lo leemos así simplemente, ¿ya? Pero es mucho más fuerte. Por ejemplo, aquí dice Pablo Job, quiere decir, se llenó de gozo exaltado. Fue algo muy profundo, ¿ya? Y bueno, hemos visto en todo caso, por ejemplo, en Lucas, que él constantemente hace notar que el Espíritu Santo es el que causa este tipo de entusiasmo, podríamos decirlo, como extraordinario. Y no está muy alejado de lo que, por ejemplo, dice Pablo a la carta a los Gálatas, cuando explica que el gozo es un fruto del Espíritu, ¿ya? Y Lucas frecuentemente menciona a la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y aquí vemos que Jesús estaba lleno de alegría y lo marca ahí, en el Espíritu, ¿ya? Y de hecho, en Lucas 4:1 también nos dice que Jesús ahí estaba lleno del Espíritu. Entonces, constantemente se nos está mencionando que acerca de la obra del Espíritu, ¿cierto? En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y vemos aquí que Él tiene un gozo exaltado por lo que el Padre había hecho por estos discípulos en ellos y también lo que estaba haciendo por medio de ellos, ¿ya? Con relación a lo que vimos anteriormente, o sea, de que les fue bien, en el nombre y la autoridad de Jesús ellos echaron incluso fuera demonios, como estuvimos leyendo ahí,
¿ya? Y todo esto fue por gracia de Dios. Y vemos aquí que el Señor tenía tanto gozo, hermano, tenía tanta alegría, que Él la expresa en modo de oración. Lo vemos aquí, como leía Pedro, o sea, parte aquí en el versículo 21 de Lucas 10, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ya, la primera sección aquí de este versículo. Dice, yo te alabo, oh Padre. Yo te alabo, ¿ya? Y bueno, hemos visto en varias ocasiones que Jesús llama a Dios Padre como, bueno, obviamente relacionándose con Él de una manera única, ¿ya? Hablando acerca de esta relación única con el Padre, ¿ya? Entonces, al hablar acerca de esto, Jesús está refiriéndose, está relacionándose con Él, por así decirlo, de una manera enfocándose en su naturaleza, en su esencia, que comparten la misma naturaleza, la misma esencia, ¿ya? Y esto, hermano, es algo que los judíos entendían claramente. Por ejemplo, en Juan 5:18 nos deja claro, nos dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ves? Entonces, ellos entendían claramente a lo que Jesús se refería cuando llamaba a Dios Padre, ¿ya? Y aquí vemos que Jesús no deja ningún lugar a duda acerca de a quién se estaba refiriendo. Porque podría decir, te alabo Padre, ¿ya? Pero Jesús no deja ningún lugar a duda a quién se refiere y dice Señor del cielo y de la tierra. ¿Ya? No deja ningún lugar a duda a quién se estaba refiriendo. Entonces, vemos aquí que le identifica claramente, por si a alguien le quedaba alguna duda, lo identifica claramente y le dice Señor del cielo y de la tierra. Y esa era una descripción tradicional judía, ¿cierto? Para referirse, ¿cierto? Al único Dios verdadero, ¿cierto? Al Dios creador del universo, del cielo y la tierra, como dice acá, ¿ya? Entonces, no deja ningún lugar a duda. Habla acerca de esta relación íntima entre el Padre y el Hijo. Amén. ¿Ya? Haciéndose igual a Dios, como estábamos leyendo ahí en Juan. ¿Ya? Y vemos ahí, siguiendo este mismo verso, ¿ya? Dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y aquí dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Ahí termina, ¿cierto? Este versículo 21. Y el Señor le dice, o sea, escondiste estas cosas. Y cualquiera puede decir, ¿a qué se refiere con estas cosas que el Señor escondió? ¿Qué se refiere con estas cosas? Bueno, estas cosas que el Señor dice aquí que escondió de los sabios y entendidos, se refiere a todo lo relacionado con Jesús, incluyendo su deidad, incluyendo su mesiasgo, el evangelio, o sea, en resumen, a todas las características, hermanos, que tienen que ver con la vida, con el ministerio y con la misión de Cristo. ¿Ya? Eso es lo que el Señor estaba diciendo aquí con estas cosas. ¿Ya? Habla de muchas cosas, pero todo referente, como les decía ahí, o sea, en resumen, a las características de la vida, el ministerio y la misión del Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque así lo había determinado el Padre. El Padre lo determinó. ¿Qué cosa? Que Él determinó que de manera soberana, Él decidía a quién revelar y a quién ocultar estas verdades. ¿Ya? Y en base a eso, ¿cierto? Dentro de esa determinación del Padre, Él revela aquello que de otro modo nadie, humanamente hablando, podría haber conocido. ¿Ya? Y de hecho, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 1, del verso 18 en adelante, ya, bueno, es un texto muy extenso que nos habla acerca de todo esto que le estoy hablando. Lo voy a leer textual, así que ponga atención. Aquellos que están anotando ahí lo pueden dejar anotadito. 1 Corintios, capítulo 1, del verso 18 al 2.5. Al 2. 5. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito,
Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Continúa. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, pues no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y continúa aquí Pablo, mire. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, a lo largo de todo ese texto, como le estaba leyendo aquí en 1 Corintios, capítulo 1, del verso 18 en adelante, ¿ya? Que el Padre determinó esto. Ocultar, ¿cierto? Estas cosas, o sea, como les decía ahí, todas estas características acerca de la vida, del ministerio, ¿cierto? Y de la misión de Cristo a ciertas personas. ¿Y quiénes son estos? Los que se llaman, o sea, se catalogan, por así decirlo, como los sabios y entendidos, ¿ya? Y decidió revelarlo ¿a quién? A los que son como niños, ¿ya? Entonces vemos ahí que en todo esto, bueno, vamos a explicar más adelante a qué se refiere con sabios y entendidos, ya para que no se malinterprete, pero para seguir la idea, aquí lo vemos en el texto, que el Señor deja claro todo esto, hermano, de que aquí no hay ningún mérito humano. Nadie llega al conocimiento de las cosas de Dios porque yo soy capaz, porque yo soy más, porque yo aquí no existe el yo, sino que esto es todo por gracia de Dios. A Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación, ¿cierto? Fue Dios el que ideó todo este plan, desde antes de la fundación del mundo. Él ideó todo este plan de salvación. Y el mismo que ideó este plan, él pone los requisitos. Se entra en sus términos. Él pone las cosas. Y él dijo por medio de la locura de la predicación, Cristo es el centro, por medio de Cristo. Entonces aquí no hay ningún mérito humano. Y vemos acá que el Señor se regocija por esto. Se regocija por esto en todo momento, se regocija por la obra del Padre, ¿cierto? En sus siervos y por medio, lo que Él ha hecho por medio de ellos, ¿ya? Y vemos aquí que se deleita, ¿cierto? En usar lo débil, lo que el mundo llama débil, lo que el mundo llama necio, ¿ya? Y Dios lo hizo así, para confundir a aquellos que se creen sabios, a aquellos que son orgullosos, ¿ya? A aquellos que son autosuficientes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en este lado de la eternidad, vemos que muchos, ¿cierto?, son premiados porque son inteligentes, y no está mal, porque se esfuerzan, ¿cierto?, y tienen premios, y vemos a otros, ¿cierto?, que les llegan premios o cierto tipo de adulación o cosas por el estilo, aquellos que son más ricos, aquellos que son bien parecidos, que son más lindos también, tienen ciertos beneficios en muchos lugares, o los que tienen poder, ¿ya? Tienen como cierto reconocimiento, ciertos premios, cosas por el estilo, ¿ya?
pero como que va enfocado a cierto tipo de personas que cumplen con estos requisitos, ¿ya? Pero vemos aquí que el reino de Dios está al alcance de todos, ¿ya? El evangelio del Señor no se le niega a nadie, como estuvimos viendo anteriormente. El Señor le dijo que fueran y que predicaran a todos, pero aquellos que rechazan, bueno, que también supieran lo que venía después, ¿ya? Que supieran todo completo. Entonces el Señor vemos acá que Él sin distinción, sin importar, ¿cierto?, lo bien parecido que sea, si no lo es, ¿cierto?, ni la habilidad que tenga, ni el currículum que tenga, el Señor no ve esas cosas, sino lo que el Señor ve es el corazón, ¿ya? Entonces, lo que está dejando claro acá es que no llegamos a Jesucristo, hermano, por si no se entendió de otra forma, en simples palabras, no llegamos a Jesucristo por medio de méritos humanos. No llegamos a Jesucristo por la fuerza, porque la misma Escritura dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y si alguien dice, pero ¿por qué? Bueno, también dice la Escritura, ¿acaso el barro se va a rebelar contra el alfarero? ¿El barro le va a decir algo al alfarero? No, es que no, porque como veíamos ahí, Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él es el Creador, el Todopoderoso. La creación no tiene nada que ver aquí en rebelarse contra su Hacedor, aunque aún así lo hacemos. A veces empuñamos nuestras manos al cielo y el Señor tiene misericordia, ¿ya? Pero aquí se está dejando claro de que no depende de nada de esto. Aquí, en el mundo sí se logran las cosas, muchos quieren lograr cosas por la fuerza, mediante la inteligencia humana, mediante los méritos, pero aquí no. En el reino de Dios así no se mueve, ¿ya? No se mueven las cosas. Aquí es únicamente por confiar en Cristo como un niño, ¿ya? Entonces, hacia allá voy, hermano, que aquí Cristo no está hablando en contra de aquellos que quieren, no sé, crecer intelectualmente, no está hablando acerca de los que buscan ser más eruditos, por así decirlo. No está hablando acerca de eso, no está en contra de eso, sino que se está refiriendo con sabios y entendidos a aquellos que son orgullosos, como les decía hace un momento. Aquellos que son autosuficientes y que, como son autosuficientes, se cierran a Dios. Es como que yo no te necesito, Dios, ¿ya? Entonces, por el contrario, los niños representan ¿qué cosa? Representan a los que son sencillos, a los que son dependientes, a los que son humildes y que están dispuestos a creer, son enseñables, ¿ya? Entonces, y eso es lo que hemos visto constantemente, que el Señor, como les decía, ve los corazones. Y el corazón contrito y humillado, Él no lo va a menospreciar, ¿ya? Y vemos, por ejemplo, en las bienaventuranzas que también habla acerca de esto. O sea, habla de que el primer paso, ¿cierto?, para poder entrar es ser pobre en espíritu. O sea, reconocer mi posición delante de este Dios 3 veces santo, ¿cierto? Él es Dios, el creador del cielo y de la tierra. Yo soy su creación. No tengo con qué presentarme delante de Él. O sea, si Él es 3 veces santo, yo soy impío, todo, hermano. Pecador, de los primeros, como decía Pablo, no tengo derecho a nada, ¿ya? Y el pobre en espíritu reconoce eso. Reconoce que está en bancarrota espiritual delante de Dios, pero sabe que es misericordioso. Y que extendió, ¿cierto?, su misericordia por medio de Cristo. Por eso lo envió al mundo, ¿cierto? Y que por medio de Él tengo esperanza, tengo salvación. Entonces, clamo a la misericordia. Clama a la misericordia. Y ya no confía en sí mismo, porque lo que vivió antes, ¿para qué? Si le trajo solamente una vida vacía y desordenada. Pero quiere que el Señor se vea en él, que el Señor gobierne su corazón, que el Señor dirija sus pasos, dirija su vida, dirija cada una de sus decisiones, todo, ¿ya? Y esos son los que tienen un corazón humilde, como niños, que son enseñables, que vienen a Él, Señor, enséñame tu palabra. Quiero, y a través de ella, bueno, se dejan moldear por Él. Señor, me estás corrigiendo, pero recibo la corrección, porque el Señor a quien ama, corrige, lo castiga, si es necesario, porque lo ama, no lo deja ahí al aire. Entonces, por eso el Señor habla acá de los niños. El Señor revela revela, ¿cierto?, estos secretos, revela a Cristo, revela su misión, revela todas estas cosas a aquellos que tienen un corazón así enseñable, que son humildes, que reconocen que están en bancarrota espiritual y que necesitan de Dios y claman a su misericordia.
Pero aquellos que están llenos de sí mismos, del orgullo, de la autosuficiencia, el Señor ahí no puede, porque se cierran a Él. ¿Ya? Entonces hay un momento, incluso, por ejemplo, en Romanos dice que hay un momento en que el Señor ya los deja. Sigan, hagan, ¿cierto? Los deja a lo que ellos quieren. ¿Ya? Y después vemos que incluso muchos de esos que rechazan a Dios constantemente y se endurecen y se endurecen y se endurecen, llega un punto que después llegan a culpar a Dios del mismo camino que ellos escogieron, ¿cierto? Pero bueno, vemos que aquí... ¿Vas a decir algo? No, me da la oportunidad, puedo hablar. Bueno, ¿no? Lo que, bueno, Dios ha entregado este momento ha sido algo de que nosotros de repente encontramos que es muy, o sea, como lógico, ¿verdad? Pero hay muchas personas que esta explicación le hace mucho sentido a él. Pero también volviendo de esta misma manera, volviendo al escenario en el que se encuentran estos hombres, donde se encuentra Jesús, ¿verdad? Haciendo esta rogativa, se puede decir, esta oración a Dios de gozo por el Espíritu Santo, de lo que Cristo estaba viendo, ¿verdad? Y de lo que sentían los hombres también, aquellos hombres que fueron enviados. Al darle gracias a Dios, al darle gracias al Padre, Cristo estaba totalmente contento porque antes de que Él apareciera, los únicos que tenían, se podría decir, la autoridad de poder, pues de venir a Dios, ¿verdad? Eran solamente los sacerdotes. Los únicos que podían saber de la Escritura eran los escribas, los fariseos, aquellos educados en la palabra, los que estudiaban la palabra. Aquellos que solamente ellos tenían en ese momento ellos eran los que se creían, ¿verdad? Con todo ese poder. Pero Cristo estaba viendo cómo cómo el Padre estaba trabajando en hombres comunes. Por eso Él dice, te doy gracias, Padre, por todo lo que estoy viendo, por todo lo que está pasando, por todo lo que tú le estás revelando al hombre común, ya no al hombre al que está como sacerdote, al educado, al que estudia eso, sino que se lo estás entregando al hombre común, ¿verdad? Porque si volvemos atrás, nos vamos a dar cuenta que estos 70 eran hombres comunes. Eran hombres que en ningún momento vemos que diga, no, este era un escriba, este era un sacerdote. No, son hombres comunes. Y Dios está haciendo un trabajo en el hombre común, en el hombre que no era contado dentro del pueblo como alguien que podía estar limpio, se podría hacer, para hacer ciertos milagros o para ir y predicar, sino que tenía que salir de dentro de esta comunidad, ¿verdad?, de sacerdotes y estudiosos. Ellos eran los calificados para hacer todo este tipo de cosas, pero Cristo aquí envía a hombres a predicar, y no solo a predicar, sino que también a sanar, a hacer milagros en el nombre de Jesús. Y estos demonios, ¿verdad?, se apegaban, ¿verdad?, se humillaban delante de Dios y entendían, ¿verdad?, y sabían que Cristo era mucho más que ellos. Entonces, escuchar todo esto de aquellos sacerdotes, ¿verdad?, de aquellos eruditos en la palabra, ver todo esto que estaba haciendo Cristo, y Cristo también ver cómo estos hombres podían, por parte de Dios, ¿verdad?, por parte del Padre, poder hacer todos estos milagros, ¿verdad?, que Él se regocijaba porque estaba viendo cómo el Padre le estaba respondiendo a Él en lo que Él estaba predicando, en la misión que Él venía a cumplir, ¿verdad? Venía a aquellos que estaban desechados del mundo, aquellos que no tenían una parte en todo este reino,
sino que ahora venían a ser parte de todo aquello. Y Dios podía utilizar a cualquiera, ¿verdad?, que creyera en Él, a cualquiera que tuviera, en verdad, el corazón dispuesto a recibir a Dios, a recibir a Cristo. Y por eso que ahora Jesús ve todo esto y Él se siente feliz, se siente contento, y es una alegría que el Padre, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, llega a Él. Él siente esa felicidad del Padre, Él siente y le da gracias a Dios. Le da gracias por todo lo que Él ha hecho, y no solamente gracias, sino que le dice: te alabo, Padre, te alabo porque a ti te ha placido, porque tú escondiste todas estas cosas, ¿verdad?, y se las revelaste a la gente común, ¿verdad? Y, y a estos sabios, ¿verdad?, se las escondiste, ¿verdad? Entonces estamos viendo cómo ya Cristo está haciendo un cambio en la humanidad. Primero su pueblo, viendo esto, y después cuando ya Él parta, cuando ya los discípulos tengan que hacer todo este trabajo de evangelización, de predicar a Cristo, de predicar al Salvador, de predicar que hay un Dios que está presto, ¿verdad?, y esperando a que el hombre se arrepienta, de que el hombre acepte a Jesús como Señor y como Salvador, y que muchos más van a salir a predicar esto, y muchos más también van a hacer milagros en el nombre de Dios. Entonces Cristo no solamente está viendo lo que está pasando en ese momento, sino que también está viendo a futuro, todo lo que está pasando y lo que va a pasar a futuro. Con todo esto que vemos aquí, con todas estas enseñanzas que Cristo ha implementado a sus discípulos, y así también vemos a estos 70 que no salen más, no vuelven a salir otra vez dentro de la Escritura, pero son 70 hombres que sí podemos ver que están entregados a Dios, están entregados, y que también van a ser mucha ayuda, ¿verdad?, para esta expansión, ¿verdad?, para esta nueva vida del hombre, ¿ya?, en cual se le va a ser predicado, donde ellos van a poder aceptar a Dios y van a poder volver a tener esa comunión que en un momento perdieron, que desde Adán y Eva perdieron esa comunicación directa con Dios. Ahora la vuelven a retomar, y todo aquel que pueda venir a Cristo y pueda decir delante de Cristo que es un pecador y que necesita de Dios y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, puede ser parte de estos milagros que hicieron estos 70 también, ¿verdad? Porque va a tener, ¿verdad?, el apoyo de Dios. O sea, todos los milagros que se hacen es por voluntad de Dios. No es porque yo tengo un poder especial, no es porque yo soy el que más oro, el que más ayuno, el que más leo, el que más busco. Es como decías tú, no es el que más, sino es que no es el que más rápido, el que corre más rápido en esto. No, esto es voluntad de Dios. Dios es el que va viendo los corazones, va pesando, ¿verdad?, y va analizando el corazón del hombre, y va viendo quiénes son, ¿verdad?, realmente los que pueden llevar todos estos este trabajo, ¿verdad?, y que pueda cumplirlo, ¿verdad? O nosotros podemos decir sí, y muchas veces a lo mejor lo hemos dicho: heme aquí, Señor, aquí, lo hemos cantado y todo el tema. Pero lamentablemente al momento, hermanos, del llamado, ¿verdad?, muchos nos recogemos, muchos miramos para un lado y no, ya quedamos delante de Dios como unos mentirosos, ¿verdad? Pero por eso al llamado hay que, Dios puede hacer muchas cosas en nosotros, pero también nosotros tenemos que entregarnos a Él, no poner barreras ni poner trabas, ¿verdad?, a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, como dicen, como se dice, Dios no obliga a nadie, ¿verdad? Dios no va a estar a usted forzándolo algo, sino que Dios quiere trabajar primeramente en el corazón del hombre para que pueda entender que el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros
es para, para nuestro beneficio y no para beneficio, ¿verdad? De Dios, porque Dios es omnipotente, omnisciente, todopoderoso, ¿verdad? Y muchos creen muchas veces que es eh, que si Dios no tiene la ayuda de nosotros, ¿verdad? Dios no puede ser Dios, Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que nosotros nos salvemos, quiere que nosotros tengamos vida eterna, quiere que también podamos ser aquellos que prediquen la buena noticia de salvación en Cristo Jesús, que prediquemos que hay un Dios que perdona pecados, hay un Dios que restaura, hay un Dios que limpia, sana, ¿verdad? Y cura todas las heridas, ¿ya? Ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros demos, o sea, no importando si alguien lo... Ahí veíamos, Joana decía, que si en voy a parafrasear un poco, que si en alguna ciudad no te reciben, ¿verdad? Sacúdete de aquellos y sigue, no te achaques, es como que no te preocupes de ellos, déjalos y sigue avanzando. Sacúdete de aquello para que no te preocupes y sigue avanzando. Porque es el trabajo es de Dios, o sea, nosotros somos solamente como parlantes, ¿verdad? Predicando la noticia. Eso podría ser, ¿verdad? Lo que puedo hablar en estos momentos, hermana Joana. Amén. Entonces, bien como decía Pedro, o sea, el Señor, él por su propia voluntad, porque así le agradó al Padre, así le agradó esconder todas estas cosas, ¿cierto? De aquellos que son orgullosos, de aquellos que son autosuficientes. Entonces, pero ahí quería enfatizar, hermano, que, bueno, Pedro hizo alusión, ¿cierto? Ahí a, no sé, a los escribas, a los fariseos, cosas así, que muchos de ellos, ¿cierto?, cayeron en estas cosas de arrogancia y cosas por el estilo. De hecho, por eso muchas veces los vemos ahí en enfrentamientos, ¿ya? Pero ojo ahí, que el Señor ve los corazones, ¿ya? Y no porque era fariseo, el Señor le cerró la puerta, porque vemos que, por ejemplo, más adelante vemos a un Nicodemo, vemos también a un Saulo, ¿cierto? Que era, después cuando él da testimonio, ¿cierto? Que cuando el Señor lo alcanza, si a él yo era fariseo de los fariseos, ¿cierto? Pero lo estimé todo por basura por Cristo. Vemos a un José de Arimatea también, que es un hombre muy influyente, ¿cierto? Muchos dicen que era miembro del Sanedrín. Y también lo vemos ahí, que, el Señor, que Dios lo alcanza ya, y que eran personas ya que constantemente eran eruditos, por así decirlo, que tenían conocimiento, que estaban en el brazo, por así decirlo, de conocimiento de los judíos, ¿ya? Y el Señor lo alcanzó, ¿ya? Entonces no está diciendo que no, que aquí los ricos no entran, que aquellos que son inteligentes, o no está diciendo eso, sino que aquellos que son orgullosos, que son autosuficientes, que rechazan a Dios, ¿ya? Porque para Dios no hay nada imposible, así que Él puede alcanzar a quien Él quiera, cuando quiera y como quiera, ¿ya? Pero ¿cuál es el punto? Que el Señor ve los corazones, Él es el que transforma los corazones también, por así decirlo, porque a lo que va acá, hermano, es que no hay capacidad alguna en los seres humanos. ¿Por qué? Porque estamos caídos y somos pecadores. Efesios dice que estamos muertos en delitos y pecados, ¿ya? Que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y aquellos que están así hoy en día están cegados por Satanás. Nosotros también antes lo estuvimos, pero el Señor nos sacó de ahí. Pero aquellos que siguen en esa condición están cegados por Satanás, ¿ya? Por lo tanto, no pueden entender la verdad, no pueden entender las cosas espirituales, ¿ya? Y son incapaces también de agradar a Dios. Entonces, no pueden salvarse, diciendo todo eso, no se pueden salvar a sí mismos. No pueden llegar al conocimiento de Dios por sí mismos. Imposible, ¿ya? Entonces, vemos que Jesús estaba complacido porque con esa verdad vemos que toda la gloria es para Dios. Porque Él nos dio vida cuando no teníamos. Amén. ¿Ya? Cuando estábamos muertos ahí en delito y pecado, ahí nos dio vida, ¿ya? Entonces, toda la obra es de Dios. Él ideó el plan, Él ideó el método, Él abrió camino, envió a su Hijo, ahí lo vemos acá, hizo las cosas, dio señales, ellos estuvieron con Él, ¿ya? Ahora vemos que estaba instruyendo en este periodo de preparación a los discípulos, y ellos estaban regocijándose, ¿cierto?, en todas las cosas que estábamos viendo, y ellos, obviamente Jesús lo enfoca, o sea, sí, no le estoy diciendo que no se regocijen, pero hay un regocijo mucho mayor, ¿ya? Que es que sus nombres están escritos en el reino de los cielos,
¿ya? Entonces, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, porque aquí, como leíamos ahí en 1 Corintios, nadie tiene derecho a jactancia, ¿ya? Aquí hay un comentario de Enduring Word que dice así: Jesús tenía que enviar a los sencillos, porque los sabios de este mundo nunca irían como corderos entre lobos. Ahí vemos un primer punto. Continúa, dice, Jesús tenía que enviar a los sencillos porque no cambiarían el mensaje. También porque quería llegar a los sencillos. Y también porque ellos harían el trabajo en su nombre y se alegrarían por el trabajo. Ellos le alabarían, ¿ya? Porque obviamente reconocen que nada de lo que hicieron realmente pertenece a ellos, sino que todo fue dado. Y de hecho, vemos ahí mismo en Lucas, ¿cierto? Él lo dice, Jesús les dice, les recalca. Les dice, aquí, en el verso 19 de Lucas 10, dice, aquí yo os doy potestad. En todo momento él les dice, que él los envía, lo dijo en la primera parte, ¿ya? Cuando les dice, yo os envío como corderos, o sea, él lo está enviando, y aquí vemos que él les da la autoridad, y se lo recalca una y otra vez, ¿ya? Y también, bueno, les muestra ahí acerca de su relación única con el Padre, haciendo alusión a su deidad, ¿cierto? Compartiendo la misma naturaleza, ¿cierto? Y esencia de Dios mismo, ¿ya? Entonces, vemos acá, hermano, que no hay mérito para el hombre. Es Dios en todo momento. Y como les decía, o sea, no depende del que quiere ni del que corra, sino del que Dios tiene misericordia. Él es el hacedor de todas las cosas y Él sabe, ¿cierto? Él, por medio de la locura de la predicación, ¿cierto? A Él le ha placido la salvación. Y Él ve los corazones. Y el Espíritu Santo vemos ahí que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es todo de Dios. Es todo de Dios. Amén. Entonces, vemos acá, por ejemplo, acá en el 22, que Jesús claramente vuelve a hablar acerca de su divinidad y de su relación única con el Padre. Y afirma que todas estas cosas, bueno, ya hablamos acerca de estas cosas anteriormente. Y aquí vemos que Jesús vuelve a hablar de estas cosas, afirmando que todas le fueron entregadas por el Padre. ¿Ya? Dice aquí un comentario, dice, el propósito soberano del Padre puso en marcha el plan de redención y le otorgó al Hijo el poder supremo para hacer realidad ese propósito por medio de la mediación del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que yo le estaba diciendo, o sea, es Dios el que ideó el plan, Él lo puso en marcha, y en ese proceso, ¿cierto? Para que se lleve a cabo ese propósito, vemos que le envía a su Hijo y le da todas las cosas, como Jesús mismo aquí lo está afirmando, le dio todas las cosas para cumplir con ese propósito que el Padre había establecido, ¿cierto? Y lo hace por medio del Espíritu Santo. Y ahí claramente, hermanos, podemos ver a las tres personas de la Trinidad, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno con su función específica y obviamente ninguno actuando por su parte, sino que todos en un propósito. Y vemos que Jesús hizo la voluntad perfecta del Padre y en el poder del Espíritu Santo. Y aquí vemos mismo en Lucas que él se está regocijando en el Espíritu. O sea, vuelvo a reiterar, o sea, se vuelve una y otra vez a enfocar en esto, ¿ya? La obra del Espíritu Santo aquí en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que a pesar de toda la oposición que se le levantó, a pesar de todo el rechazo, que ya vemos que va a un aumento en contra de Jesús, ¿cierto? Su misión no fracasó. No fracasó en ninguna manera, ¿ya? Sino que todo se estaba moviendo, todo se estaba desenvolviendo, todo estaba preparando el escenario para que resulte exactamente como el Padre lo había planeado. De hecho, cuando muchos pensaban que la cruz era el fin, realmente no fue el fin, sino que fue victoria. La cruz es victoria y fue el principio del principio, como hemos hablado muchas veces, ¿ya? Entonces, todo se movió de acuerdo a como el Padre lo había establecido, ¿ya? Él puso en marcha todo este plan, él ideó, él lo puso en marcha, él envió a su Hijo, él, ¿cierto?, le dio todas estas cosas para que ese propósito se cumpliera y lo hizo. Aunque se levantó la oposición que se levantó, él lo llevó a cabo, ¿cierto?, en el poder del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, ¿ya? Y Jesús continúa acá en este verso 22, donde dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre,
Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. ¿Ya? Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. ¿Ya? Entonces, aquí Jesús está hablando que de acuerdo con ese diseño soberano del Padre, nadie conoce quién es el Hijo sino solamente el Padre. ¿Ya? Y nadie realmente sabría quién es el Hijo si este Padre no lo hubiese enviado, si no hubiese decidido revelarlo, ¿cierto? Al enviarlo al mundo. Nadie sabría quién es. Y Jesús continúa acá diciendo, o sea, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. O sea, vemos que en el sentido, en la inversa, es lo mismo. Si nadie conoce al Hijo, sino solamente el Padre, y el Padre decidió revelarlo, enviándolo, ¿cierto?, aquí a este mundo, a la inversa, nadie conoce tampoco al Padre, sino que solamente el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Solamente Él lo puede revelar, y lo vemos no solamente acá, hermano. Por ejemplo, en Juan, capítulo 1, versículo 18, vemos al apóstol Juan dejando estas palabras, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, por medio de Cristo conocemos al Padre. Por ejemplo, recordamos un momento cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos el Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. O sea, ellos son uno, ¿ya? Juan 1:14 dice, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ahí volvemos a ver, hermano, que la verdad espiritual no se puede discernir sin ayuda divina. El hombre por sí solo no va a poder. Ni aunque se crea el más inteligente, ni aunque tenga las capacidades que tenga, no va a poder. No va a poder llegar a ese tipo de conocimiento. Solamente por la gracia de Dios se puede llegar a ese conocimiento. ¿Ya? Porque Él así lo decidió. Porque esa fue su voluntad. Como lo vimos ahí, como decía Jesús. Entonces, el único que puede revelar al Padre es Jesucristo. No se puede conocer a Dios aparte de Jesucristo. Si rechazan al Hijo, no van a poder conocer al Padre. No van a poder conocer a Dios. Eso es lo que estamos viendo acá. Nadie puede llegar a conocer al Padre si no es por medio del Hijo. Y viceversa. Nadie puede conocer al Hijo si no hubiera sido por el Padre. ¿Ya? Entonces, vemos aquí, hermanos, aquí quiero recalcar esto. No se puede conocer a Dios aparte de Jesucristo. Es Cristo. O sea, siempre la Escritura nos está hablando de Cristo. Cuando estuvimos viendo por ejemplo, en la transfiguración, todo apuntaba a Cristo. Quizás los discípulos ahí estaban entristecidos porque Jesús le habló acerca de que iba a morir, que tenía que ser así. ¿Ya? Pero vemos que en la transfiguración vemos que se escucha la voz del Padre y le dice, este es mi hijo, a él oíd. A él oíd. O sea, todo lo que él les ha estado diciendo está totalmente respaldado por mí. Él es el centro de todo, solamente a él. Nadie se le iguala, ni aunque apareciera Moisés, ni aunque apareciera Elías, nadie se le compara a él. ¿Ya? Entonces, y nadie puede conocerlo si no fuera por el Padre, como lo estamos viendo acá. ¿Ya? Y todo esto está totalmente alineado a la voluntad de Dios. Así como veíamos ahí, o sea, y Jesús se regocija en esto. Padre, te alabo porque tú has escondido todas estas cosas de aquellos que son orgullosos, de aquellos que son autosuficientes, de aquellos que miran por encima del hombro a cualquiera, de aquellos que anhelan las posiciones, de aquellos que se creen los mejores. Señor, tú escondiste las cosas de todos ellos, estas cosas, y se las diste, como decía Pedro, a aquellos que son sencillos, a aquellos que son humildes, a aquellos que quizás son lo vil del mundo, como leíamos en Corintios, a lo que nadie consideraría, a los que no son sabios según la carne, son considerados tontos muchas veces, pero Dios lo hizo, porque así a Él le agradó. Él reveló a quien Él quería revelar y ocultó a aquel Él estimó que debía de ocultarse, ¿ya? Porque Él ve los motivos de los corazones. Y aquí el Señor se regocijó por todas estas cosas, ¿ya? Entonces, y ahora, luego de haber alabado al Padre, luego de haber estado en esta oración, Él se vuelve a sus discípulos. Lo vemos acá en el versículo 23 y 24. Dice aquí, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte,
bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Ya? Entonces vemos que le habló acerca de esa dicha que ellos estaban teniendo, de poder ver con sus propios ojos, ya, cosas que los profetas del Antiguo Testamento, cosas que reyes del Antiguo Testamento esperaron ver durante siglos, pero no lo vieron, ni tampoco lo oyeron. Por ejemplo, aquí en 1 de Pedro 1, verso 10 al 12 dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Ya? Entonces vemos ahí, hermano, o sea que ni siquiera los santos más prominentes del Antiguo Testamento fueron bendecidos con el conocimiento dado a los creyentes, ¿cierto? Bajo el nuevo pacto. Aunque ellos, como decía ahí, profetizaron de esta gracia, inquirieron diligentemente, ¿cierto? Estuvieron ahí indagando acerca de esta salvación, vieron acerca de los sufrimientos de Cristo, pero todas esas cosas ellos lo anunciaron, pero no lo vieron, no lo vivieron, no lo oyeron, así como de este modo ellos lo estaban viviendo, ¿ya? O sea, estos héroes de la fe, por así decirlo, del Antiguo Testamento, todos ellos murieron, hermano, sin haber recibido lo prometido, sino que solamente mirándolo de lejos, lo dice Hebreos 11:13. Solamente lo vieron de lejos, solamente lo profetizaron, lo anunciaron, ¿cierto? Lo anhelaron, pero no lo recibieron, lo miraron de lejos. Hebreos 11:39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Lo anhelaron, pero no lo vivieron. ¿Ya? Entonces, y a ellos les había sido dado, a ellos, hermano, se les había dado el conocer estos misterios que habían sido antes ocultas en el Antiguo Testamento, les fueron reveladas a ellos. ¿Ya? Las cosas que ellos vieron realmente fueron, tuvieron el privilegio de entender y de ver todas estas cosas. Por ejemplo, de que el Mesías había venido. Ellos lo vieron, ellos lo oyeron, ellos caminaron con él, ellos lo vieron expulsando demonios, ellos lo vieron sanando multitudes de enfermos. Por ejemplo, los 12 incluso estuvieron ahí con él cuando él calmó la tempestad. ¿Ya? Se vieron su poder, su autoridad, incluso sobre la naturaleza. Pedro, cuando vinieron a pedirle acerca del impuesto, y el Señor lo manda y le dice que tire ahí un anzuelo y que el primer pez que pesque, ¿cierto?, le abra la boca y va a sacar ahí lo necesario para pagar. ¿Ya? Y tal cual sucedió. La pesca milagrosa también. La multiplicación de los panes y los peces, o sea, todas estas cosas, cosas que quizá otros quisieron, no lo pudieron experimentar, pero ellos sí. Tuvieron al Mesías en medio de ellos. ¿Ya? Vieron que la salvación de Dios se había acercado, que el reino de los cielos se había acercado, ¿ya? Que todas las profecías, que todos los pactos, ¿cierto?, las promesas del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en Cristo, y después más adelante, cuando ya venga la crucifixión y más adelante, bueno, ahí sus ojos iban a ser alumbrados por medio del Espíritu Santo y se iban a dar cuenta con mayor razón de todo esto, porque hasta este momento no entendían del todo las cosas, ¿ya? Pero ahí se iban a dar cuenta de que todo se cumplía en Cristo. Todo se cumplía en Cristo, tal como Jesús les dijo a esos discípulos que iban camino a Emaús. No era necesario que el Cristo padeciera y todas estas cosas. Había sido anunciado así desde el principio. Y le abrió ahí la escritura y ellos decían: no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Todo había sido profetizado. Cristo nunca se salió de la línea, ¿ya? Todo había sido profetizado, todo había sido cumplido en él. Y él iba a ser la ofrenda definitiva por el pecado.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como había dicho Juan el Bautista. Es Él. ¿Vieron el reino de las tinieblas, hermanos, ahí sometido? Ni aun los demonios podían huir, ¿cierto?, ante el nombre y el poder, la autoridad de Cristo. ¿Ya? Vieron la enfermedad vencida, vieron todo, hermano, lo que les decía, o sea, y más adelante iban a ver que la muerte también, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Ya? Y obviamente el perdón y la vida eterna por medio de Cristo. Esas cosas que ni siquiera a lo mejor los del Antiguo Testamento pensaron que iban a suceder, porque tenían a lo mejor un entendimiento menor de lo que ellos tenían. ¿Ya? Después, obviamente, después lo iban a tener mayor cuando tenían el Espíritu Santo, pero aún así tenían más luz que lo que tenían los del Antiguo Testamento. ¿Ya? Pero en este momento no comprendían del todo, pero después sí lo iban a comprender. Y tuvieron esta dicha. Y hoy nosotros de este lado tenemos mucha más luz, porque tenemos la revelación completa, cosas que ellos no tenían. ¿Ya? Entonces Jesús se regocijaba de todas estas cosas y le habla acerca de esta dicha. ¿Ya? Y aquí dice un comentario de Pablo Hoff, dice, las palabras registradas en Lucas del verso 22 al 24, de Lucas capítulo 10, demuestran que Jesús se dio cuenta de su única relación con el Padre, de que Él fue el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, y que fueron entregadas todas las cosas le fueron entregadas por el Padre. Y la enumera, aquí dice, sabiduría divina, la misión de revelar la verdad espiritual y la autoridad de Dios. Y claro, o sea, esto es claro, lo vemos aquí, o sea, Jesús estaba consciente de todas estas cosas y lo vemos aquí afirmando de que el Padre lo determinó, de que así al Padre le agradó, de que todo esto fue por gracia, ¿cierto?, del Padre, y que Él estaba ahí obviamente cumpliendo el propósito, ¿ya? Obedeciendo a su voluntad, y que Dios le otorgó la sabiduría, de que Dios le dio esta misión de revelar la verdad, y también le dio la autoridad que respaldaban todas estas cosas, ¿cierto? Estaba en total conocimiento de todo esto, Jesús lo sabía, ¿ya? Y ahora les daba la oportunidad a estos discípulos, les entregaba también este conocimiento, aunque obviamente no iban a, lo que iban a entender iba a ser como la punta del iceberg de lo que realmente conlleva toda la profundidad de todo esto, ¿ya? Y lo mismo que nosotros, no comprendemos todas las cosas, ¿ya? Pero los discípulos, hermanos, incluidos nosotros, tenemos una oportunidad maravillosa. Ellos en primera instancia, ¿cierto?, de ser testigos de Cristo, y hoy nosotros también por extensión, ¿ya? Ahora, volviendo a enfocarnos a ello, a pesar de este privilegio que Jesús le está diciendo que tenían, que antes otros anhelaron, profetizaron y quisieron vivirlo, pero no tuvieron esa dicha, y ellos sí, durante varios meses ellos no lo apreciaron como era debido. No lo apreciaron, ni tampoco, por así decirlo, tampoco lo escucharon ni lo obedecieron. Muchas veces vemos que se equivocan, vemos que entendían cosas que ellos querían entender. Jesús constantemente le estaba ahí exhortando, le estaba llamando la atención, pero bueno, estamos en un periodo de entrenamiento y tenía que ocurrir así. Pero el Señor tenía paciencia con ellos también. Pero no lo apreciaron, a pesar de que Jesús les dijo que tenían este privilegio. Durante muchos meses ellos no lo apreciaron como deberían de apreciarlo. Y eso no está muy alejado tampoco de nuestra realidad, hermano. Porque nosotros también tenemos un lugar privilegiado, nosotros tenemos mucha más luz que la que ellos tenían en aquel entonces, ¿ya? Y incluso, hermano, tenemos acceso a la Biblia en cientos de idiomas, en muchas versiones. Usted entra en redes sociales, ¿cierto? En todo lo que hay en YouTube, se encuentra con predicadores, ¿cierto? Tenemos también los pastores que son siervos apegados al Señor, pero aún así tampoco le damos importancia a estas cosas, a estos privilegios que el Señor nos está dando para poder conocer acerca de Él, conocer más acerca de Él, ¿ya? A veces no valoramos, ¿cierto?, que tenemos acceso a la Escritura, no valoramos que tenemos estos medios, ¿cierto?, para aprender acerca de más de Él, porque no estamos hablando de nosotros, sino que estamos hablando de Cristo, ¿ya? Pero no se valoran estos medios, no valoramos nuestra relación con Cristo, no valoramos este privilegio, porque vemos aquí que al Padre le agradó algo, esconder, ¿cierto?, estas cosas acerca de la vida, de la misión de Cristo, ¿cierto?, de aquellos que son orgullosos,
pero se la reveló a los sencillos y nosotros tenemos ese privilegio. El Padre le ha placido, le agradó así que a nosotros nos fuera revelado Cristo. Pero aún así no lo valoramos, teniendo un abanico de opciones para poder aprender más de Él, pero no lo valoramos, ¿ya? No valoramos a Cristo mismo. Porque como le dijo Cristo a los discípulos, o sea, no se tomen a personal que los rechacen, que no los quieran oír, que no los quieran ver, no se lo tomen a personal porque ustedes están hablando de mí, entonces ¿a quién están rechazando? No a ustedes, porque yo los estoy enviando a hacer esto a ustedes. No se lo tomen personal, ¿ya? Pero aquí está hablando de algo personal, de algo íntimo, no del otro, de que me rechace el otro también, sino que algo íntimo, o sea, que muchas veces no estamos valorando a Cristo, no estamos valorando este privilegio, ¿ya? Así como también ellos en aquel entonces tampoco lo hicieron, durante muchos meses. Pero obviamente después, bueno, todo esto es obra del Señor también, porque no es algo natural nuestro. Es el Señor el que pone en nosotros ese querer y hacer, es el Señor el que nos sostiene, es el Señor el que nos ayuda a ser fieles. Es todo por su gracia. Por eso es que el Señor aquí se regocijaba de que no había jactancia en el hombre, porque todo proviene de Dios. Incluso cuando estuvimos en el otro estudio viendo, yo me quedé con esa parte cuando hablaba el Señor de que Él los envía, que oren, ya que envíe obreros. Y ese enviar, hablábamos ahí de que si se necesita un gran poder para expulsar un demonio, Dios también usa un gran poder para poder mover a sus siervos. Porque Él es el que mueve los corazones, porque no es algo natural nuestro que tengamos pasión por las almas. No nos interesa. Muchos estamos cegados en nosotros mismos, en nuestro egoísmo. Pero es el Señor el que hace todo esto. Entonces, es el Señor el que nos alcanzó. Él es el que nos reveló a Cristo, el que nos reveló acerca de su misión. Aunque no lo comprendemos del todo, pero ya es lo que Él nos ha dado para comprender, ¿cierto? Ya tendría que ser un motivo de alegría, regocijarnos, motivo de regocijo, así como lo era para Él, ¿ya? Entonces, realmente tenemos que pensar eso, hermano. O sea, ¿realmente valoro el acceso que hoy tengo a la palabra? ¿Valoro que he sido sellado con el Espíritu Santo, que es mi ayudador, que ahí me está amonestando, que me corrige, ahí me ayuda, ¿cierto? ¿Valoro realmente esta relación con Cristo mismo? Porque vemos ahí que el Padre, Jesús dice que es un privilegio, y realmente un privilegio, porque vemos ahí que a Dios le agradó, lo ocultó de tales personas y lo reveló a los sencillos. Pero a veces no. Así que pensemos en eso, ¿realmente valoro esta relación con Cristo? ¿Por qué? Porque Dios se revela a los humildes, hermano. Y realmente, o sea, que eso nos queda ahí. Somos unos privilegiados de conocer a Cristo hoy, ¿ya? Y ese privilegio nos fue otorgado de manera soberana. Fue el Padre que así lo quiso, hermano. Y Jesús se regocijó por esto. Y los 70 también. Y también debería de producir gozo en nosotros. Y obviamente esa dicha, esas bendiciones también están extendidas a todo aquel que venga a Cristo. Por ejemplo, dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor ahí está haciendo la invitación. Y todavía estamos en el tiempo de gracia, ¿ya? Donde el Señor está llamando constantemente para que vengan y se arrepientan. Antes de que llegue aquel día, cuando ya no va a haber más vueltas, no va a haber vuelta atrás. ¿Amén? Entonces, realmente, hermano, este pasaje nos invita a vivir con humildad. Este pasaje nos invita a agradecer este privilegio de conocer a Jesucristo. Y también, hermano, nos invita a regocijarnos, no en lo que nosotros hacemos, sino en quién es Dios y cómo se revela y lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Así que esta palabra haya sido de gran, pero gran bendición a nuestra vida. Amén. Amén. Entonces que la búsqueda sea en Jesucristo. Eso es lo que primeramente habla ahí la Escritura, ¿verdad? Que el hermano que necesita de Dios, que lo primero que haga es que su búsqueda sea en Cristo, en Jesucristo. Para que esta gracia, ¿verdad? Que en estos tiempos sobreabunda. Porque por ahí en Romanos 5 dice que donde sobreabunda el pecado, la gracia es mucho más. Y lo podemos ver, como decía Joana, empíricamente. O sea, tenemos formas de llegar a la Escritura
Yo creo que como nunca antes en la humanidad se había hecho, o sea, tenemos la tecnología para poder buscarla y tener diferentes eh, eh, formas de poder llegar a ella, ya sea por audio, escrito, muchas veces también cantado, ¿verdad? Eh, Versiones por todos lados. Entonces vemos que la gracia de Dios está, pero sobreabundando en un mundo que está lleno de pecados. O sea, podemos asociarlo con Romanos 5, donde habla sobre la abundancia del pecado, pero la gracia de Dios, ¿verdad? También es mucho más. Va a sobreabundar la gracia de Dios para que muchos más también puedan ser salvos. Así que damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esto, por esta lección del día de hoy, ¿ya? En la cual nos insta, ¿verdad? A que nuestra búsqueda sea por medio de Jesucristo. Todo por medio de Jesucristo.